Muy bien, esta es la unidad 3, tarea 3 de la materia de física general. Mi nombre es Daniel Quiñones. Este es el quinto punto, quinto ejercicio de esta guía, en la cual vamos a trabajar con resortes. Entonces acá básicamente lo que hicimos fue dos figuras, una base y una pared. Vamos a simular una pared que se inmovilizaron. Se planteó una circunferencia o una esfera de más de 0.2 metros de radio. En este caso esta tiene 0.5 metros de radio y pues se unió o se ligó esta esfera a la pared fija mediante un resorte básicamente. Entonces vamos a ver la simulación, que consiste en ver cómo es la reacción que tiene el resorte respecto a la energía cinética. Entonces acá hemos colocado una gráfica que nos va a mostrar el comportamiento que ha tenido el resorte a través de la simulación. Entonces tenemos en el eje Y va a ser la fuerza o la energía cinética, y en el eje X vamos a tener el tiempo que va a transcurrir de la simulación. Vamos a ver que cuando el resorte se elongue va a subir. Entonces vamos a ver cómo lo muestra la simulación. Pues si lo tenemos así en un punto medio, evidentemente no va a ser mucho el movimiento. Entonces para que sea, o por ejemplo acá no va a ser mucho. Entonces para que sea notorio, vamos a tratar de que quede en el mismo nivel y que sea pues en un extremo, ¿no? Entonces en este caso ya estamos en un extremo, estamos sobre el borde ahí prácticamente. Podemos ver que el resorte entonces va a quedar elongado o alongado, ¿sí? Estirado por decirlo así, y va a tratar de regresar a su posición pues inicial. Entonces ajustamos que quede lo más como derecho posible y vamos a ver la simulación en la gráfica. Ok, ahí ya prácticamente se detuvo. Entonces, como podemos ver, bueno, pues hizo lo que hace un resorte normalmente, se estira y se comprime, y vemos que tenemos una serie de picos. Entonces tenemos el primer pico, que es cuando regresa, el segundo, sí, o sea, cuando se comprime, el segundo, que es cuando vuelve y se estira, tercero vuelve y se comprime, cuarto vuelve y se estira, y así hasta que el resorte queda como en una posición neutra, que termina el movimiento como tal. Entonces podemos ver que en el primer jalón, por decirlo así, en la primera vez que se comprimió, hubo una fuerza de 739.471 joules en la energía cinética durante ese movimiento. En el segundo movimiento podemos ver que hubo una energía cinética de 358.001 joules, es decir, disminuyó. Muy bien, como ha disminuido, porque va perdiendo fuerza en su trayecto y obviamente va a tener que parar en algún momento. Podemos ver acá que entonces se obtiene una fuerza pico de aproximadamente 156.721 joules. Bajó aún más, la primera fue de 700, segunda de 300, que fue bastante el bajón, y bajó ahora a 156 hasta llegar a una posición en la que ya el resorte queda quieto. Entonces vamos a repetir nuevamente la simulación, vamos a ponerlo aquí en el extremo, tratando de que quede pues como lo más recto posible. Aplicamos la simulación y podemos ver una vez más, lo repetimos, podemos ver que una vez más él marca la gráfica cuando se elonga, cuando se comprime, perdón. Entonces cuando regresa hacia la pared podemos ver que marca en la gráfica y obtenemos diferentes resultados, pues al no ser exactos en la repetición, porque si fuera la misma distancia, en la misma altura, con la misma fricción, con todo igual, pues muy seguramente obtendríamos exactamente los mismos resultados. En este caso estamos obteniendo resultados, se podría decir, muy similares. Y bueno, básicamente esa ha sido la simulación. Hay unas preguntas más acá que son: ¿por qué en la primera oscilación es la que tiene mayor fuerza? Pues primeramente porque está elongado
prácticamente a su máxima capacidad, por lo cual la energía con la que arranca es bastante alta. Luego tenemos otra pregunta, que es: ¿las oscilaciones en el sistema de masa-resorte son repetibles en una experiencia de laboratorio? Yo creería que sí. Sí, de hecho podríamos llegar a alcanzar una mayor exactitud. Muy seguramente en un entorno de laboratorio alcanzaríamos una mayor exactitud. Luego tenemos otra pregunta, que es: ¿qué ocurre si el resorte aumenta su constante de elasticidad en mayor o menor medida? Bueno, la constante de elasticidad nos indica la fuerza o qué tanto es capaz de comprimirse el resorte, o de la fuerza que es capaz de ejercer el resorte. Entonces, a mayor constante de elasticidad, pues vamos a tener de cierta forma que el resorte es capaz de generar más fuerza, por lo cual pues va a ser capaz de mover un cuerpo más grande, una masa más pesada. Por el contrario, si el resorte tiene menos constante, o es menor la constante de elasticidad, pues va a tener una menor fuerza. Por ende, pues asimismo la masa pues tendrá que ser menor, ya que si la masa es mayor a la constante de elasticidad, pues es muy seguramente no lo va a poder mover. Antes, por el contrario, se va a deformar el resorte, muy seguramente, si se expone mucho tiempo. Entonces, menor constante de elasticidad nos representa menos fuerza, menos capacidad del resorte. Mayor constante de elasticidad, más fuerza, permite más compresión y poderse estirar más también. Finalmente tenemos: ¿qué pasaría si el resorte tuviese una longitud mayor y una menor? Bueno, si la longitud fuera mayor, pues el recorrido podría ser un poco más largo, obviamente, porque hay mayor longitud, y menor longitud, pues bueno, menor recorrido. Sin embargo, ya demasiado largo, digamos que no se vuelve difícil accionarlo, dependiendo del caso. Y muy corto, no le daría el tiempo suficiente, o bueno, no habría el espacio suficiente para que el resorte hiciera su función. Entonces, muy seguramente, entre más corto, pues menor constante de elasticidad se tendrá, y a más largo, pues mayor será su constante de elasticidad. Entonces, pues estas son las apreciaciones que hay. Como ven, ahí está la gráfica, y se puede estar repitiendo el ejercicio las veces que pues se requiera hacerlo, ¿no? Entonces, esto ha sido todo.